En nuestra jornada del día de hoy nos vamos a referir al estudio de un instituto jurídico como es el derecho de petición, con referencia especial a su regulación en la Ley Estatutaria 1755 de 2015. Vamos a abordar su estudio a partir de 3 bloques. Un primer bloque que va a fijar los antecedentes de esta ley estatutaria, un segundo bloque que se va a referir a lo que son los fundamentos y generalidades de este instituto jurídico y un tercer bloque en donde vamos a resaltar los principales cambios que se evidencian en esta ley 1755 frente a lo que fue su consagración en la ley 1437, nuestro código CEPACA. Recordemos entonces que como antecedentes este instituto jurídico venía desarrollado en los artículos 13 a 33 de esta normativa, el CEPACA, nuestro Código de Procedimiento Administrativo. Sin embargo, la Corte Constitucional, a través de sentencia C818 de 2011, declaró la inexequibilidad de la regulación del derecho de petición en esta norma, con efecto diferido hasta el 31 de diciembre de 2014. ¿Cuáles son las razones por las cuales la Corte Constitucional declara esta inexequibilidad? Básicamente que estando en presencia de la regulación de un derecho fundamental como lo es el derecho de petición, debería haberse dado el trámite por vía de ley estatutaria y no de ley ordinaria como era la ley 1437. De tal suerte que se consideró el término prudencial desde la época en que se produce el fallo, 2011, hasta el 2014, para que se hiciera el correspondiente trámite en Congreso de la República y por supuesto en la misma Corte. Recordemos que estamos en presencia de ley estatutaria y era necesario un control previo de constitucionalidad. Pues bien, en este ir y venir llegamos nosotros a un 1 de enero del 2015 y encontramos que no se contaba todavía con esta ley estatutaria regulatoria del derecho de petición, de tal suerte que hubo necesidad por parte del Gobierno Nacional de formularle al Consejo de Estado una consulta en el sentido de, a partir del 1 de enero del 2015, ¿cuál sería la normativa que tendría que regular este derecho de petición? El concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil, denominado con numeración 2243 del 28 de enero del 2015, retoma el fenómeno de la reviviscencia de la norma, de tal suerte que se indica que como quiera que no se cuenta todavía con la ley estatutaria, que estamos en presencia de un derecho fundamental y que es necesario su regulación para seguridad de las autoridades y de las mismas personas que van a ejercitar este derecho, es necesario entonces retomar y revivir la normativa contenida en el Código Contencioso Administrativo, como quiera que la que estaba prevista en la Ley 1437 había sido declarada ya inexequible. En ese orden de ideas, lo que fue en la época del 1 de enero entonces de este año 2015 hasta la expedición en julio de nuestra Ley 1755, tuvimos nosotros esa vigencia. Con este marco normativo miramos ahora entonces un segundo bloque, decíamos, el de fundamentos y generalidades del derecho de petición. Vamos a encontrar, por supuesto, retomando el fundamento constitucional, los artículos 24 y 74 de la Constitución Política, que se sientan como el soporte de este derecho fundamental. Recordemos el artículo 74, por vía de jurisprudencia de la Corte Constitucional, se soporta como derecho de petición, básicamente del derecho de petición de información, desde aproximadamente pronunciamiento de la Corte en 1992. La naturaleza jurídica, recordemos, estamos en presencia de un derecho universal, de un derecho constitucional, de un derecho fundamental y de un derecho político, reseñado por la doctrina, entre otros, el doctor Jaime Orlando Santofimio, en el sentido de resaltar que es a partir de este derecho fundamental que logramos nosotros ese acercamiento entre las personas y las autoridades que tienen a su cargo el cumplimiento de los fines o cometidos del Estado. Pues bien, en desarrollo de esa jurisprudencia constitucional que se vino dando a lo largo de nuestra Constitución del 91, la Corte Constitucional entra a definir 2 elementos esenciales de este derecho fundamental. De un lado, por supuesto, el elemento referido al derecho que tienen las personas de presentar peticiones respetuosas y de otro lado, que no se puede dejar
o desconocer el derecho que tienen ellos a obtener pronta resolución. No se trata solamente de que se presente la petición respetuosa, sino de que el particular, por supuesto, obtenga una pronta resolución. Resolución que por vía de precedente fue caracterizada por la Corte Constitucional en profusa y amplia jurisprudencia en el sentido de indicar que tiene que referirse en primer lugar a condiciones en las cuales la resolución se dé en el término que señala la ley, es decir, debe ser oportuna. En segundo lugar, debe estar íntimamente relacionada con el tema objeto de la petición. Por supuesto, y es lo más fundamental, que decida de fondo lo pedido por parte de esa persona a través de este derecho fundamental. Y por último, como una última caracterización que se da y que de hecho se retoma en la ley 1755, el hecho de que tenga que darse a conocer al peticionario, de lo contrario no tendríamos nosotros razón de ser el que se dé la resolución que no respuesta, ¿cierto? Y no se le dé a conocer a este peticionario. Dejando de lado entonces esta parte correspondiente a lo que son fundamentos básicos y generalidades del derecho, miremos ahora cuáles son los principales cambios que evidenciamos nosotros en la 1755 frente a la regulación que traía nuestro CEPAC. La ley 1755 básicamente trae dos artículos. Un primer artículo en donde lo que nos indica es la sustitución del título segundo de la parte primera de la ley 1437, de tal suerte que estaríamos hablando, diríamos, básicamente de los mismos 20 artículos, artículo 13, artículo 33, es la misma regulación, y anunciamos en nuestro concepto que manejamos en el grueso la misma concepción que se traía en el legislador del 2011. Iniciemos por nuestro artículo 13. En el artículo 13, cuando me empiezan a hablar como tal de lo que es este derecho fundamental del derecho de petición, resaltamos que se toma y se eleva a canon positivo precisamente parte del precedente constitucional que ya habíamos mencionado, y es el hecho de que las resoluciones a las peticiones tienen que ser completas y de fondo. Así nos lo dijo nuestra ley 1755 y lo resalta frente a lo que la consagración que trabajaba la ley 1437. De igual manera, en el mismo artículo, en su inciso segundo, vamos a encontrar cómo se da una amplitud en lo que es el objeto del derecho de petición. Recordemos nosotros, nuestro Código Contencioso Administrativo trabajaba básicamente 4 formas de derecho de petición: interés general, interés particular, información, formulación de consulta. En tanto que nuestra 1437, y así lo ratifica nuestra 1755, habla de que cualquier actuación que se surta ante las autoridades ha de entenderse como el ejercicio de un derecho de petición, de tal suerte que el peticionario no tiene por qué argumentar el fundamento normativo constitucional o legal que le está habilitando, ni mucho menos llegar a señalar que está ejerciendo este derecho fundamental. Algunas enunciaciones encontramos nosotros en ese inciso segundo del artículo 13, tanto de la una como de la otra, como tratando de identificar cuáles actuaciones pudieran ser: la solicitud de una prestación de servicio público, el reconocimiento de un derecho, la definición de una situación. Resalta la 1755, y es nuevo frente a la 1437, el hecho de que acudir ante autoridades o funcionarios para que intervengan en actuaciones también se debe entender como derecho de petición. Es algo así como si acudiésemos ante los órganos de control, Contraloría, Procuraduría, para efectos de que acompañen alguna actuación que se esté dando ante una autoridad administrativa. Eso debería también, o debe también, entenderse como el ejercicio de un derecho de petición para esas autoridades de control, y repetimos, lo resalta nuestra 1755. Dentro de la misma norma que referimos con importancia, y es la identificación de los menores de edad como sujetos activos del derecho de petición. De hecho, al momento de hacer el estudio, la Corte Constitucional del proyecto de ley estatutaria condicionó específicamente esta parte de la norma, en el sentido de que la norma nos indica que los menores podrán acudir sin necesidad de adultos, ¿cierto?, al ejercicio del derecho de petición ante entidades que se dediquen a su protección. ¿Qué nos dice la Corte Constitucional de manera condicionada? Eso no es óbice para que nosotros entendamos que los menores también pueden ejercer el derecho de petición, así no se trate de ejercerlo frente a autoridades
frente a las cuales tengan en su haber la protección de los menores, de tal manera que un menor puede presentar un derecho de petición, por supuesto que lo puede hacer sin necesidad de acudir a la persona que en su momento esté fungiendo, ¿cierto?, o teniendo su representación para los efectos de ejercicio de sus derechos. Dentro de lo que es el artículo 14 que resaltamos, un término genérico que nos traía la 1437 y por supuesto nos la trae también la 1755. Como estamos hablando en el artículo 14, en el artículo 13, perdón, que toda actuación ha de entenderse como derecho de petición, pues de igual manera vamos a encontrar en el artículo 14 que deberán ser resueltas todas las peticiones, independientemente de las actuaciones frente a las cuales estemos particularizando, en un término de 15 días hábiles. En eso mantenemos, repetimos, lo de la previsión que traía la ley 1437 o nuestro código CEPACA. Mantenemos los 10 días de término para efectos de la atención del derecho de petición de información y los 30 días para la atención del derecho de formulación de consulta. En materia de formalidad en la presentación y radicación de peticiones, vamos a encontrar como la norma lo que nos determina y reconoce es la utilización de diferentes medios para efectos de acudir en derecho de petición, de tal suerte que hoy estamos utilizando o implementando tecnología de punta frente al actuar de las autoridades administrativas, y por esta vía también, por supuesto, podemos nosotros encontrar el ejercicio de este derecho fundamental. Resaltamos de la 1755 también el hecho de que reitere y de manera profusa en dos artículos, estamos hablando del artículo 14 y el artículo 15, la prohibición de negarse a recibir y radicar peticiones por parte de las personas. De pronto alguna práctica que pudiera darse frente a los servidores públicos. Entonces, estamos en presencia de un servidor público que de pronto puede que no sea competente para decidir la petición. Hay provisiones expresas de negarse a recibirla y radicarla. Diferente es el trámite que regula la norma en el sentido de cómo se debe en un momento dado requerir a ese particular para efectos de ¿qué? De que complemente la información si es que así lo necesita, o de hacerle saber que se le está trasladando, ¿cierto?, a la persona que sí es competente. De hecho, anunciamos un término que se disminuyó del que consagraba la ley 1437, que era el término de 10 días y pasa a 5 días hoy con nuestra ley 1755. De igual manera expresa referencia o prohibición al rechazo de peticiones por motivos de fundamentación inadecuada e incompleta. Sabemos nosotros que estamos actuando frente a un derecho fundamental de una persona que no necesariamente tiene el bagaje cultural, ¿cierto?, o el bagaje jurídico para hacer una adecuada sustentación, podríamos nosotros decir, de una petición. Pero como este es un derecho fundamental, esa falta de fundamentación adecuada o fundamentación incompleta no puede ser razón para efectos de, en un momento dado, llegar a rechazar la petición. En la ley 1755, nuestra ley estatutaria también, y creemos en eso, hubo una bondad frente a la ley 1437, unimos las situaciones de peticiones incompletas porque nos falta información, o de peticiones que se han desarrollado y en virtud de las cuales se ha requerido al particular para que ejecute alguna gestión. Pensemos nosotros en una citación de terceros, hay que pagar la correspondiente citación. Pues bien, si en el término de un mes frente a ambas, ahí unificó la ley 1755 que no lo traía la ley 1437, si en el término de un mes el particular no nos ha aportado la información que se le ha solicitado o por supuesto no ha cumplido con la gestión que ha debido a la cual se le requirió para continuar el trámite de la actuación, estaríamos nosotros en presencia del desistimiento tácito, que así se prevé dentro de esa 1755, repetimos, unificados, para efectos de dejar de lado un poco el desarrollo que la anterior normativa traía diferenciando, cuando en realidad de su esencia no merece esa distinción. Por supuesto, consagra también el desistimiento expreso. Cualquier persona, el peticionario, puede en cualquier momento desistir del trámite de la actuación que inicia a instancia en virtud de este derecho de petición.
Mantiene la regulación de peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas, ratificando que no se puede rechazar la petición en tanto ella sea respetuosa. Luego, la única circunstancia en virtud de la cual yo podría en un momento dado rechazar una petición es por ser irrespetuosa. Ahora, en tanto ella sea oscura porque no se logra determinar el contenido o el objeto, mejor, de lo pedido por parte de la persona, o es reiterativa y se da sobre la misma circunstancia, la norma permite precisamente requerirlo para efectos, en el término de 10 días nos dice la norma, para efectos de que puntualice cuál es el objeto de su petición, si ella es oscura, y si es de carácter reiterativo, permite el retomar las respuestas anteriores que se dieron frente a peticiones que fueron similares. Eso, mientras no estemos nosotros en presencia de prestaciones de carácter periódico, porque en esa medida, en tanto sea reiterativa o haya sido presentada nuevamente, librando la información que no se aportó en su momento, deberá procederse, por supuesto, a la resolución de la petición como tal. En el artículo 20, nuestra ley 1755 mantiene la regulación de la atención prioritaria de peticiones. En este sentido, resaltamos nosotros que lo tenía también nuestra ley 1437, la posibilidad de que autoridades administrativas adopten medidas de urgencia como cautela para efectos de ¿qué? De la protección de derechos a la salud, para la protección del derecho a la vida, una circunstancia especial que se regulaba en la anterior y que de hecho se regula también en nuestra ley 1755. El tema de funcionario incompetente, al cual ya nos habíamos referido, en el sentido de la disminución del término, la ley 1437 señalaba que cuando se estaba frente a funcionario incompetente debería dentro de los 10 días siguientes remitirse al que sí lo era e informarle al peticionario que esto había acontecido. Este término se disminuye en 5 días. Se mantiene la regulación de la reglamentación interna para el trámite y la decisión de peticiones, con la diferencia frente a la anterior normativa, sea de que ya no necesitamos hablar de una aprobación por parte de la Procuraduría General de dicha reglamentación. De hecho, normas como la 1512, como la 1518, 1712, empiezan a desarrollarnos o forman parte del sistema de lo que es esto de el manejo y atención de las peticiones que presentan los particulares. De igual manera, se regula el tema ya en normativa especial de lo que es el derecho de petición de información o solicitud de documentos, particularmente el tema de la reserva. Se mantienen los mismos criterios de información reservada. Por supuesto, estamos trabajando el artículo 74 que nos dice que solo el legislador podrá decirme qué información pública puede tener esta razón de reserva. Repetimos, si bien es cierto, observamos nosotros una variación en lo que es el tema del orden, ¿cierto? Se mantienen en su esencia, repetimos, cuáles son esos asuntos de carácter reservado que traía la ley 1437. Recordemos nosotros que una petición puede ser negada, óigase, negada, no rechazada, por razones de reserva. Pues bien, si un peticionario me solicita que se aporte información o se entregue documentos de información sometida a reserva, lo preveía la anterior norma y lo prevé nuestra ley 1755, cabrá el recurso de insistencia. ¿Cuál es la diferencia de nuestra 1755? Nos fijó un término que no lo traía la ley 1437 y es el término de 10 días después de notificada la decisión que nos niega el derecho de petición por razón de reserva, con el mismo trámite acudiendo ante el correspondiente juez de lo contencioso o tribunal administrativo dependiendo de la autoridad. Mantiene también su regulación de la inopolibilidad de reserva, en el sentido de que en tanto una autoridad en ejercicio de sus funciones solicite información de carácter reservado, no hay posibilidad de negar su acceso, siempre y cuando, por supuesto, esté en ejercicio, repetimos, de su control o en el ejercicio de sus funciones. Una pequeña anotación que se resalta dentro de la ley 1755 y es el trámite preferencial que se le debe dar
a el derecho de petición de información y documentos por parte de periodistas, que no lo preveía la ley 1437. De igual manera se mantiene la regulación de peticiones entre autoridades. Con la misma advertencia o anotación o análisis que se puede hacer sobre el CEPACA, la ley 1755 señala que en tanto se esté frente a derecho de petición de información, el término será de 10 días y de lo contrario habrá de estarse al término señalado en el artículo 14, cuando sabemos nosotros, en el artículo 14 nos dice 15 días para todas las peticiones, salvo para información que será de 10 días, y entonces, en tanto estemos entre autoridades y la remisión que se hace al 14, no se entiende la diferencia que pueda darse en un momento dado frente a peticiones entre autoridades. Esto es, en básico, la regulación de nuestra ley 1755 del derecho de petición frente a las autoridades. Por supuesto, se mantiene la regulación del derecho de petición frente a organizaciones o instituciones de carácter particular, dentro de las cuales no se evidenció mayor cambio, salvo aquella referencia específica que se hace a la presentación de derechos de petición frente a entidades de carácter bursátil y a empresas prestadoras de servicios públicos. En este sentido, dejamos muy brevemente expuesta la regulación de nuestra ley estatutaria 1755 de 2015, que se refiere a nuestro derecho fundamental, repetimos, de petición. Es una presentación de carácter genérico, dejando sentado que en lo que no nos hemos referido se mantuvo la regulación que traía nuestro CEPACA, nuestra ley 1437 del 2011. Esperamos que sea de su interés estos pequeños apuntes que se han hecho frente a la ley 1755 y que dejan las bases fundamentales del derecho de petición como derecho fundamental de las personas de acudir ante autoridades administrativas y particulares que ejerzan función administrativa. Muchas gracias.